Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de volver a encontrarnos y de poder apartar un tiempo para meditar en su palabra, para reflexionar en su palabra primeramente y luego meditar en su palabra, es decir, volver y volver y volver a recordarla de tal manera de que podamos extraer en todo ese proceso de estar recordándola y volviéndola a pensar, poder extraer lo más precioso de su consejo. Y ese realmente es el alimento que necesitamos, es lo vital para nuestra vida. Así que gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de esta noche apartarnos y encontrarnos con Él para ser instruidos y ser enseñados. Vamos a pedir al Señor que nos dé de su guianza esta noche y agradecidos siempre por su bondad. Padre, te bendecimos, te agradecemos por tu fidelidad, tu cuidado, tu asistencia sobrenatural, tu misericordia y la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y poder meditar en ella, poder leerla, poder escuchar tu voz a través de ella. Señor, una necesidad que tenemos de manera continua en nuestra vida. Por favor, Señor, suple a esa necesidad de acuerdo a tu promesa. Señor, reconocemos que no somos dignos de abrir tu palabra y reconocemos también que tú has sido muy bondadoso y misericordioso para podernos dar esta oportunidad. En el nombre de Jesús te agradecemos y te bendecimos, Salvador. Amén. Hermanos, esta noche quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el capítulo número 8 del libro de Isaías. Isaías capítulo 8, versículo número 6. Y verdaderamente, cuando estaba leyendo este pasaje, pues como toda la Escritura, viene y nos confronta y nos abre el entendimiento una vez más
tal vez en pasajes que hemos leído por muchas veces o hemos pasado por esas escrituras en muchas ocasiones, pero llega un momento en el cual se hace vida en nosotros y nos enseña, nos alumbra el entendimiento. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en una reflexión breve, pero creo muy puntual sobre, diría yo, una queja de Dios para con su pueblo. Y esto fue algo que el Señor habló al profeta Isaías. Y si ustedes leen los versículos previos, pues van a ver cómo va encarrilándose hasta llegar al punto de hacerle un señalamiento al pueblo mismo, en el cual, en este señalamiento, hay detrás de una palabra algo que está geográficamente ubicado de una manera estratégica que representa una fuente de provisión diaria para la vida nuestra. Es decir, es un señalamiento de parte de Dios hacia su pueblo, diciéndoles que han rechazado lo que Él les ha ofrecido. Y hermanos, esto es algo que se ha cumplido y se sigue cumpliendo a través de la historia, en la vida de la iglesia, en la vida de los hijos de Dios, es decir, en nuestra vida. Dios nos ha prometido su acompañamiento por siempre. El deseo de Dios a través de la historia de la humanidad, ha sido precisamente ese: el estar cerca de nosotros y suplir a todas nuestras necesidades. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no nos enfoquemos en nuestras necesidades precisamente en las necesidades materiales, sino en cosas más profundas, necesidades más importantes, que son nuestras necesidades espirituales. Ahora, veamos el escenario de lo que nos narra Isaías 8:6 y vamos a enlazarlo a algo que está escrito en el Evangelio de Juan. Pero veamos lo que dice en esta porción del versículo número 6 de Isaías 8. Dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Vamos a parar ahí, y realmente lo que quisiera resaltar esta noche es esencialmente dos condiciones diferentes. Una, las aguas de Siloé que corren mansamente. Esto quiere decir que no son aguas estancadas. No son aguas estancadas. Estas aguas, hermanos, del Siloé tienen relación con un manantial que nutría este estanque o esta piscina de Siloé, y que venía del río Gihón. Y el río Gihón se dice que es una de las cuatro vertientes importantes que se mencionan como las 4 vertientes de agua, cuatro vertientes que fueron las primeras que se mencionan en la Biblia y que realmente eran este manantial y este
esta vertiente de Gihón, prácticamente dice que alimentaba o regaba toda la tierra de Cus, que era un área muy extensa, Etiopía, Egipto, y además de eso se dice que regaba el Edén. Miren cómo es importante desde el principio. Ahora veamos cosas importantes. Esto es algo que nos tenemos que acomodarlo o ensamblarlo en nuestra vida actual, y vemos cómo desde el principio el manantial que fluye para nutrir la tierra y para sustentar un huerto y para sustentar al hombre es una alegoría, es un paralelismo con lo que representa al final lo que es el estanque de Siloé. El estanque de Siloé se dice que significaba enviado. Así que tenemos dos elementos: un manantial que surge de una vertiente importante que fluye por todo un territorio extenso y que suple a las necesidades de vida, de todo tipo de vida, y llega y camina mansamente hasta llegar a un estanque, a una piscina, que en ese tiempo tenía un significado importante y era esencialmente lo que decíamos en relación al significado de la palabra Siloé, que era enviado. Si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que el Señor es para nosotros, el Señor es el enviado, es el Mesías prometido, y es el agua que salta para vida eterna. O sea que es el manantial de vida que nos asegura a través de nuestra vida en esta tierra y por la eternidad suplir cada una de nuestras necesidades. Cuando nosotros leemos el versículo 6 del capítulo 8, entendemos que el pueblo se regocijó, dice, con Rezín y con el hijo de Remalías. Y estas eran, digamos que, corrientes de agua también, pero no corrientes de agua, digamos, mansa, quieta. Eso no quiere decir que no fluía. Claro que fluía. A propósito, esta piscina de Siloé fue construida más o menos entre el año 684 a.C., entre el 715 y 684 a.C., en el reinado de Ezequías. Y pues era un lugar donde llegaba el agua de esta vertiente de Gihón, y en ese lugar parecía que el agua estaba muy tranquila, pero realmente tenía una corriente, porque era, digamos, este rey había construido un acueducto también en todo ese perímetro de la ciudad, y pues era un lugar, digamos que de reunión de los judíos, y tenía implicaciones y tenía, digamos que significados importantes para el pueblo. Pero más allá del significado que podía tener para el pueblo, era la importancia del fluir de esa agua. Era un agua mansa, pero que corría, no estaba estancada. Y ese es el punto importante. Cuando nosotros vamos a revisar tal vez el momento más relevante
que tiene este estanque en Juan capítulo 9, versículos del 6 al 7, y vamos a leer unos adicionales. Dice que Jesús pasaba y vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y entonces lo llama. Y en el verso 6 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces él, ciego, y se lavó y regresó viendo. Y regresó viendo. Miren qué importante es esto. Hermanos, para nosotros el agua que corre del manantial de vida es extremadamente importante para que nuestra visión sea aclarada, para que podamos ver, como dice el libro de los Salmos en el capítulo 119, que podamos ver las maravillas de su ley, que podamos ver las maravillas de su ley. En el verso, digamos, del 7 al 24 ocurren una serie de situaciones complicadas para este hombre que fue sanado por el Señor. Va al estanque de Siloé, se lava y puede ver. ¿Qué ocurre después de eso? Ocurre después de eso que los fariseos lo acusan y lo empiezan a hostigar, y no solo a él, sino que a sus padres también. Pero él no era un niño, era un hombre ya entrado en edad, a tal punto que por temor de los judíos, los padres le dicen a ellos: hey, miren, él ya tiene edad para que le pregunten a él si lo que le ocurrió es cierto y quién fue el que se lo hizo. O sea, ellos tratando de encontrar una situación para acusar al Señor y para no dar crédito a lo que él podía hacer y a lo que él estaba haciendo y al cumplimiento de su ministerio. En el versículo número 24 y 25 lo cuestionan diciéndole que el que lo había sanado era pecador, y la respuesta del hombre que había sido sano, que había recuperado la vista, es la siguiente. En el versículo 25 dice: si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. Hermanos, el verso 31 me impresiona mucho, porque el verso 31, digamos, este hombre ahora ve. Ahora ve. Pero entiendo por lo que podemos leer en el versículo 31 que él había escuchado al respecto de Dios y del temor de Dios en relación a que es un requisito. Y cuando hablo del temor, hermanos, no estoy hablando del miedo, sino estoy hablando de la obediencia. Porque dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mira la respuesta. Miren la respuesta que este hombre da a sus acusadores. ¿Qué fue lo que este hombre, al rebatir y al responder a las preguntas y cuestionamientos que le hicieron, obtuvo? Ser expulsado. Versículo número 34. Versículo número 34 de ese mismo capítulo dice: respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, le preguntan. Pero si él lo único que estaba diciendo era:
entiendo que era una revelación de lo que prácticamente él había escuchado. Él había escuchado. No pudo haber respondido de esa manera si no hubiera escuchado. No veía, pero escuchaba, ¿verdad? Y entonces, a través de las pocas palabras que él expresaba, hermanos, lo que estaba diciendo era la verdad. Y entonces esto incomodó a sus acusadores, que lo que hicieron fue expulsarle. Verso 35, vean la contraparte de esta expulsión. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo al hombre que había sido ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Vean la respuesta. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, el anhelo era conocerle. Versículo 37. Jesús le dijo, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es la personificación, la humanización. Cristo mismo hablando. Dios Hijo hablando. Hermanos, qué experiencia la de este hombre. Qué experiencia, qué enseñanza la que tenemos al saber que Siloé prácticamente podemos entenderlo de dos maneras. Enviado, pero el enviado realmente es Cristo. Y Él es el manantial. O sea, era una continuidad del manantial que nacía en Gijón y que llegaba hasta Siloé. Una enseñanza geográfica aplicada a la vida misma del ministerio de Cristo en la tierra. ¿Qué más que eso? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta al versículo 37? En el versículo 38, el hombre le responde al Señor y le dice, creo, Señor. ¿Y cuál es la siguiente actitud? Le adoró. La siguiente actitud fue adorarle. Hermanos, esto es realmente lo que a nosotros nos falta. Esa actitud de poder encontrarnos con el Señor y adorarle. Jesús le dijo, pues le has visto. ¡Qué experiencia! Y hermanos, esas experiencias están disponibles para nosotros también. En nuestra reunión diaria, a solas con el Señor, en esas aguas mansas, esas aguas de Siloé, que son las que Dios ha provisto para nosotros, para sanarnos a través de su palabra, esa corriente de agua limpia, de agua fresca que necesitamos cada día para poder sobrepasar toda esa serie de situaciones que nos ocurren, a las cuales tenemos que enfrentarnos todos los días. Que su paz, que su presencia misma, que sus palabras de aliento, que sus palabras de consuelo, que fluyen a través de esa corriente que viene del Gijón, que es el manantial de donde surge esa agua es su palabra, que llegan a ese estanque de una manera mansa, quieta, y no de una manera desordenada, que nos inunde y que nos ahogue, como son las corrientes de este mundo, a las cuales nosotros muchas veces preferimos. Y hermanos, el resultado es desastroso para nuestra vida. Es desastroso.
El deseo de Dios es acompañarnos en supliendo a cada una de nuestras necesidades espirituales primeramente, en ese fluir, en esa corriente de agua que podemos encontrarla constantemente, que pareciera que no se mueve, pero que está fluyendo, está caminando, está refrescando, está dando vida a nuestro corazón, a nuestra mente, está renovándonos, está transformándonos, está mitigando el calor que todos los días nos asfixia, y no solo por la época, sino que simplemente necesitamos ese líquido vital todos los días. Hace unos días tuve la oportunidad de conocer esa obra de ingeniería tan importante del país, ubicada en la cuenca del Chixoy, allá en la parte, digamos, que une 3 departamentos prácticamente, el departamento del Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz, donde hay 3 vertientes que nutren una extensión de un embalse que tiene un largo de aproximadamente 26 kilómetros, imagínense usted. Pero cuando usted llega a ese lugar, es una cuestión impresionante, hermanos. Esa obra de ingeniería que tenemos aquí en el país es una obra realmente impresionante. La manera en la cual se genera la energía eléctrica de la cual nos beneficiamos todos en este país. Y no solo en este país, el sur de México, Honduras y parte de El Salvador reciben el beneficio de 3 vertientes que llegan a ese sitio, ahí en el área de Santa Cruz, unos kilómetros adentro, como unos 16 kilómetros adentro del municipio de Santa Cruz, en Alta Verapaz. Y hay 3 ríos, el Salamá, el río Negro y el río Cunén, que viene del Quiché. Entonces, cuando uno está ahí, nosotros navegamos un poco por ahí en una lancha, y pareciera el agua no se estuviera moviendo, sino es por el viento que mueve y agita un poquito el agua de ese embalse. Pero venía a mi mente este pasaje de Isaías 8:6, porque había estado meditando desde hacía algunos días en esto. El Señor me despertó en una madrugada y leyendo y escuchando una reflexión sobre ese pasaje mismo. Hermanos, nos damos cuenta cómo nosotros muchas veces despreciamos lo que tenemos. Cómo despreciamos lo que tenemos. Y verdaderamente el Señor, el deseo de Dios ha sido suplir a cada una de nuestras necesidades. Así como este embalse que, les digo, tuve la oportunidad de conocer, y que verdaderamente es impresionante la capacidad de producción de energía que hay para el país. Y pareciera una cosa que no tiene mayor relevancia, el movimiento del agua. Es lo que se logra ver en la superficie, pero el agua de 3 corrientes, de esa magnitud, de ese diámetro, de ese espacio, digamos, a eso se agregan otras muchas quebradas que vienen de esas montañas que están a los lados del embalse, y generan verdaderamente una capacidad de movimiento de agua impresionante. Así que cuando tenga la oportunidad de ir por ahí, usted recuérdese de lo que estamos hablando esta noche, y es el acompañamiento que Dios ha prometido en cuanto a proveer a su pueblo de el líquido vital, el agua. Pero en este caso estamos hablando del agua de vida. Con mucha razón, cuando regreso y pienso en el capítulo número 4 de San Juan y el momento en el cual el Señor se encuentra con la samaritana,
Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. En el verso 8 dice que sus discípulos se habían ido a la ciudad para comprar de comer. Verso 9, la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Verso 10, responde Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, agua viva. Hermanos, si él es la fuente del agua viva, si él es el manantial de vida, cuando hablamos de manantial hablamos de agua, hablamos de una corriente que fluye, que no pensemos que porque sea una corriente de agua, agresiva, violenta, ese tipo de corrientes lo que hacen es ahogar todas las orillas, inundar las orillas. Y la vida que posiblemente hay ahí en esas tierras seguramente se destruye. Pero el agua que Él ha prometido, hermanos, es un agua que fluye todos los días, que suple nuestra necesidad justamente en cada una de las áreas en las cuales tiene injerencia, que es en todo, es en todo. Porque esa palabra, ese fluir, esa agua que corre, es traducida en una palabra, en un acompañamiento de parte de Dios con su presencia misma. En el momento en que los discípulos tuvieron temor cuando Cristo fue muerto y sepultado y hace su aparición a los discípulos que estaban escondidos en un aposento por temor de los judíos, dice el libro de Juan, lo que hizo ya en una dimensión diferente al presentarse a los discípulos fue llevarles agua. Palabra, pues, palabra. ¿Y qué les dijo? Paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿No es eso lo que nosotros necesitamos, hermanos? ¿No es eso lo que verdaderamente nosotros necesitamos? ¿No es esa el agua que necesitamos beber? ¿No es ese el agua que necesitamos acercarnos para tomar en las manos, aplicarla en nuestros ojos y que podamos ver? Y que podamos ver las maravillas que Dios ha creado para nosotros mismos, que podamos entender lo que su palabra misma dice, que esa corriente que está fluyendo continuamente de una manera mansa, ordenada, de una manera mansa, pero de una manera constante, a la cual nosotros tenemos acceso continuo, a la cual, hermanos, nosotros necesitamos. Hermanos, esto se vuelve un clamor en nuestra vida. Debe de volverse un clamor en nuestra vida. Nosotros, hermanos, muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero el agua que corre mansamente puede darnos ese entendimiento. Capítulo 106, versículo 7 del libro de los Salmos dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Esa es la actitud del corazón del hombre. No acordarse de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero la promesa de Dios, y siento yo a veces como la tristeza del Señor,
es que nosotros no entendamos y no pongamos atención a las cosas que Él ha provisto para nosotros, hermanos. Esa corriente de agua que pareciera que no se mueve, pero que verdaderamente sí se está moviendo. Y era lo que el escritor de los Salmos en el capítulo 81, verso 13 decía. Dice, esta es voz de Dios. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Si nuestro temor, los que aborrecen a Jehová, dice el verso 15, se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Hermanos, el deseo de Dios es ese, pues. El deseo de Dios es que nosotros escuchemos su voz. Bebamos del agua de su palabra. De esa agua que corre, como decíamos, mansamente. Miren la voz del Señor. Veamos. Isaías 48, 18. Termino con los siguientes 3 versículos. Desde el verso 17 del capítulo 48 de Isaías. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Miren, ese es el deseo de Dios. Enseñarnos provechosamente y guiarnos por el camino que debemos de seguir. Pero viene el reclamo de Dios. De la misma manera como lo dice el Salmo 81. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. No está hablando de un río caudaloso, está hablando de un río que permanece. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Se dan cuenta de la importancia, hermanos? ¿Se dan cuenta de la importancia de no despreciar lo que Dios nos ha provisto, de las cosas que Dios nos ha ofrecido desde el principio? Desde el principio, esas enseñanzas preciosas con datos geográficos que tienen un significado y que tienen una aplicación a nuestra vida diaria, como lo es el manantial que nutría a este estanque. Salmo 119, versículo 28. ¿No es la ansiedad, hermanos, no es la ansiedad una de las luchas que nosotros tenemos todos los días? Pregunto, ¿no es la ansiedad una situación que nos aflige a todos? Dice, se deshace mi alma, 119 de los Salmos, versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Hermanos, susténtame, podríamos decirle, según tu río manso, según tus aguas mansas que fluyen. Verso 49 del mismo capítulo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Hermanos, en este versículo yo digo, al Señor no le tengo que recordar esas cosas porque Él no se le han olvidado. Si ese fue el compromiso que Él adquirió con nosotros, darse de la abundancia de lo que Él es, darse. El libro de los Salmos dice, bendito Jehová, cada día nos colma de beneficios. Esos beneficios no los vas a ver realmente en corrientes desordenadas que posiblemente te puedan hasta ahogar, que son las corrientes del mundo. La corriente de Dios, la corriente del agua de Dios, del agua mansa que fluye y que te está alimentando todos los días, de eso sí te vas a beneficiar. De eso sí te vas a beneficiar. Y termino con el Salmo 23, capítulo 23, versos 1 y 2, muy conocido por todos nosotros, muy conocido. Jehová es mi pastor,
nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas tranquilas, junto a aguas mansas, pues me pastoreará. Y ese pastoreo involucra no solo el alimento sólido, sino el alimento líquido, de ese líquido vital del cual tenemos necesidad espiritualmente, y esa es su palabra. Que Dios nos dé de su gracia, de su favor, de su asistencia, y que estemos agradecidos por la manera en la cual el Señor se muestra para con nosotros, supliendo a nuestras necesidades espirituales cada día. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.